Hola, hoy toca turno de hablar de las funciones que están constituidas por una hipérbola. Bueno, en su gráfica en el espacio forma una hipérbola. Estas son aquellas que tienen la forma de un polinomio p de x entre otro polinomio que llamamos q de x. Quiero hablar del caso general donde q de x es de grado mayor que p de x. Por ejemplo, el caso más simple, que p de x sea una constante, vamos a decir 2, 3, 4, la que sea, y q de x es una recta. En este caso, como esto es una recta, si nosotros graficamos nada más q de x, si nosotros graficamos q de x es igual a x más 1, nos encontramos que es una recta que toca aquí, en x es igual con menos 1. Y precisamente entonces la gráfica de esto va a contemplar aquí en x igual con menos 1, que es donde toca el 0. Como es donde esto se hace 0, precisamente aquí es donde no va a tocar. Y nosotros vamos a observar que entonces la hipérbola va a tener esta forma, donde esta es la asíntota, la cual nunca va a tocar. Vamos a hacer otro ejemplo. Habíamos visto la parábola. F de x es igual a x cuadrada más 15, no es cierto, más 8x más 15. Entonces, esto es una parábola, es una parábola que tiene estas características. Toca aquí en 15, hace vértice aquí en menos 1, perdón, el vértice es en x igual con menos 4, menos 1. Y toca en las raíces son en x igual con menos 5 y menos 3. Las raíces están en menos 5 y menos 3. Ahí están mis dos raíces. Ahora, ¿qué pasa si esto lo transformo en una hipérbola? Por ejemplo, que tenga f de x es igual a una constante, no sé, un 1, entre esta parábola. X cuadrada más 8x más 15. ¿Qué es lo que voy a observar? Que al dibujar los ejes, nuevamente tengo que tomar en cuenta el menos 3 y el menos 5. Entonces, esta recta es x igual con menos 5 y esta otra es igual a menos 3. Entonces, esta hipérbola se va a comportar de esta manera. Bueno, aquí hace asíntota con el eje x, aquí va a doblar y aquí va a hacer esto. Entonces, va a tener dos asíntotas y precisamente cuando tengamos más de una asíntota, ahí se va a rellenar esto con una tipo parábola que va a rellenar todo ese hueco lo más posible. Incluso cuando es un grado muy alto, esta se llega a ser muy angosta, así casi cuadrada, algo así, dependiendo del grado que tengamos. Esto nuevamente es válido únicamente cuando q de x es de un grado mayor que p de x. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí un 10x o algo así? Que va a cambiar la forma de esto, pero va a conservarse siempre y cuando tenga este requisito cumplido. Ahora, otro detalle a considerar. ¿Qué pasa si esto no tiene solución? Por ejemplo, vamos a subirle una unidad más. Si le subimos aquí a 16, el vértice ya no va a estar en menos 1, va a estar en menos 0. F de x es igual a x cuadrada más 8x más 16. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que la hipérbola, perdón, esta parábola todavía, aquí toca el menos 4, pero está tocando en 0. El vértice está en menos 4, 0. Entonces, eso significa que cuando hagamos la gráfica de una hipérbola construida con esta parábola, f de x es igual a 1 sobre x cuadrada más 8x más 16, nosotros vamos a observar que aquí las dos asíntotas se fusionaron en una sola. O sea, si aquí le pongo 15.1, 15.2, 15.3, voy a observar que poco a poco se van contando las asíntotas hasta que llega un momento en el que se fusionan. Es decir, aquí. Y aquí cuando se fusionan las dos asíntotas, aquí en x igual con menos 4,
lo que voy a observar es que la curva, este es el eje Y, este es el eje X, la curva, aquí que se disparaba hasta el infinito ya no lo hace. Y aquí que se disparaba al menos infinito, ya no lo hace. Y esta parte desaparece. Entonces se fusionan y terminan convirtiéndose en esto. De hecho, este tipo de hipérbolas se parecen mucho a una curva normal. Y a partir del momento en el que ya no tengo, bueno, aquí en 16 puede ser que se haga esto o esto. Pero en el momento en el que ya le subo a 17, por ejemplo, entonces la hipérbola va a estar un grado más arriba, la parábola, aquí en 1, y entonces como ya tiene raíces imaginarias, entonces ya la hipérbola, cuando se fusionan puede hacer esto, ¿no? Pero cuando ya se dejaron de fusionar, más bien cuando ya se fusionaron completamente, va a hacer esto. Vamos a hacerlo con un ejemplo ya más bueno, con ecuaciones, con un programa, para que quede claro. Bueno, entonces, aquí tengo, vamos a hacerlo, x más 1, esa es la recta. Vemos que toca aquí en menos 1. ¿Qué pasa si esto lo convierto en una hipérbola? 1 entre x más 1. Ahí está. Entonces, vamos a ver que aquí en x igual con 1 tengo la asíntota. Para ello me voy a auxiliar de poner otra ecuación, x, eso no es una x igual con menos 1. Esa es la asíntota. Y vamos a ver esta asíntota. Ahí reduje la escala y aquí ya se aprecia más que las dos curvas hacen asíntota ahí. Ahí se ve que es precisamente este valor de menos 1 el que nunca van a tocar, porque obedecen a la recta que está aquí, x más 1. Ahora, vamos a hacer el otro ejemplo. Tengo que x cuadrada más 8x más 15 es una parábola que tiene asíntotas en menos 5 y menos 3. Bueno, perdón, tiene raíces en menos 5 y menos 3 esta parábola. Entonces vamos a ponerle las raíces ahí, menos 3. Ahí está. Y la otra está en menos 5. Ahí están las dos raíces. Entonces vamos a convertir esto en una hipérbola. Control X, 1 entre esa parábola y automáticamente se convierte en hipérbola. Y es la forma que les digo. Sigue conservando aquí el menos 5 y el menos 3 como asíntotas. Las que eran raíces se convierten en asíntotas. Ahora, ¿qué pasa si le pongo este es polinomio grado 0 porque es una constante. Y no importa el valor de la constante. Por ejemplo, aquí voy a ponerle un 10. Ven nada más que se aleja. Si le pongo un 100, pues se aleja todavía más. Necesito reducir el zoom para que se vea la curva de aquí abajito que apenas está apareciendo. Pero bueno. Entonces la constante lo único que me va a afectar es la escala un poco. Vamos a dejarlo algo más normalito. Un 3. Ahí está. Pero ¿qué pasa si le pongo la X? En este caso, tengo que hacer la división. Cuando yo tengo un polinomio de arriba, tengo que hacer la división. Y aquí vemos que esta asíntota desapareció. Se fusionaron aquí. Vamos a cambiarle el valor porque este más 3 es un factor de este. Porque esto se descompone en x más 3 y x menos 3. Entonces vamos a cambiarle aquí más 4. Y ahora sí, aparece de nuevo el menos 5 y el menos 3. Entonces vemos aquí que nuevamente cumple con las dos asíntotas de esta otra manera. Si le pongo, por ejemplo, nada más la pura x, vemos que es la imagen al espejo de la que teníamos hace rato. Y así, o sea, dependiendo que tenga, pero bueno. Ahora, por otra parte, también habíamos visto... Por otra parte, también habíamos visto que algunos polinomios
Por ejemplo, puedo tener f de x es igual con x cuarta más, bueno, menos x cúbica menos x cuadrada más x menos 10, ¿no? Dependiendo del tipo de polinomio que tenga, este es un ejemplo, esta no es la gráfica que voy a dibujar, pero bueno, pues el polinomio grado 4 debería de comportarse así, pero hay veces que estos máximos y mínimos locales están tan juntos, por ejemplo estos dos, que a lo mejor si estos dos están tan juntos, llega un momento en el que a lo mejor se ven así. Bueno, se ven estos dos tan juntos y precisamente lo único que voy a ver es este otro. Y entonces parece como si fuera una parábola. Entonces, si yo tengo un polinomio y en él se distinguen cada uno de sus vértices, al momento de que yo grafique, cuando ese polinomio esté en el denominador, por ejemplo, que tuviera ese mismo polinomio, x cuarta, bueno, no ese mismo, no, menos 9x cuadrada, x cúbica, más 18x cuadrada más 18x. Este polinomio por sí solito tiene esta forma, pero al momento de que yo lo estoy poniendo en el denominador, entonces voy a observar que esto tiene, este es el eje X y este es el eje Y, este es el eje X. Este polinomio va a tener 4 asíntotas, entonces esto se va a comportar de esta manera. Pero si se llegan a aproximar demasiado estos valores de los máximos y mínimos al grado que voy a observar esto, entonces lo que yo voy a observar es el caso anterior, que puedo tener algo así. Que puedo tener algo así, como en el caso anterior, siendo el eje X y el eje Y. Entonces solamente se van a separar todas las asíntotas si el polinomio por sí solo se ve así. Vamos a ver ese ejemplo, que precisamente estuve buscando una ecuación que cumpliera con esa característica, porque no todas lo cumplen. Esta es la que estaba buscando. Entonces vemos x cuarta menos 9x cúbica más 16x cuadrada más 16. Esta gráfica corresponde a ese polinomio. Y si yo le pongo todo esto elevado a la menos 1 para que se convierta en hipérbola, vemos que aquí tiene una asíntota, dos asíntotas aquí en el 0. Aquí está la tercera y aquí está la cuarta asíntota. Y lo que les mencionaba, se llega a achatar tanto que parece casi una onda cuadrada esto, de que están muy cercanos los valores. Y nada más se cumple con ese polinomio. Cualquier otro, bueno, con algunos polinomios que cumplan con la característica de que se ven todos los máximos y mínimos por separado. Si no se logran ver, voy a poner otro. Por ejemplo, x cuarta más x cúbica más x cuadrada menos x. Aquí no se ven todos los máximos y mínimos por separado, simplemente esto parece como un tipo parábola, no es una parábola, pero vaya, parece una parábola. Entonces, si lo pongo esto a la menos 1, si lo grafico todo esto a la menos 1, para que sea una hipérbola, nada más se va a ver como si fuera un grado 2, como si fuera una parábola sencilla. Porque estaban demasiado juntos los máximos y mínimos, y por lo tanto esto se ve así. Son estos así en general los puntos a considerar cuando tengo funciones que en el espacio se ven como hipérbolas. Ah, sí, cierto, faltaba el otro cuando no tiene solución. Por ejemplo, 1 entre x cuadrada más 8x más 16. Aquí en menos 4, las asíntotas, o sea, que valga hasta menos 4. Ahí está la asíntota, esta la dejamos de ver. Y ahí está esta asíntota.
Y ahí vemos las dos curvas, cómo se van a juntar en esa asíntota. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto tiene como solución 0. Vamos a verlo por separado. X cuadrada más 8x más 16. Esto es una parábola cuya única raíz y vértice es en x igual con menos 4 y y es igual con 0. Entonces ahí es donde está la única asíntota. Si yo lo subo una unidad más, ya no toca el eje de las x. Su vértice está en 1 positivo, entonces sus raíces son imaginarias. Entonces, si yo convierto esto en una hipérbola, control X, 1 entre esto, ya no se va a convertir en una hipérbola, sino la función que les decía, que se parece como que a la curva normal, donde su máximo está en menos 4, que es la curva que es donde está la raíz imaginaria. Y eso pasa pues para todos los polinomios. Y bueno, sí, ¿qué pasa si pongo un polinomio aquí arriba? Por ejemplo, X, me lo invierte, más 3. Ahí hace esta otra curva, ya no es como tipo curva normal, esta ya es distinta. De hecho, precisamente este tipo de curvas es la ecuación de Haldane. Estas son importantes porque Haldane se utiliza para inhibición enzimática y para crecimiento de microorganismos cuando hay inhibición por sustrato o cuando inhibe el producto. Y así de este estilo. Pero bueno, entonces esto es todo por el momento. Muchas gracias.